felices de estar en este momento con una de las entrevistas que más esperábamos desde el medio tener, con una persona que dejó su huella, su marca en el municipio de Cocorná, en las épocas tal vez más oscuras de nuestro municipio. Entonces vamos a estar charlando hoy con el padre Olimpo, José Olimpo Gil Cardona, y esta tertulia, como lo hemos hecho para estos 200 años de nuestra parroquia, nos invitará entonces, obviamente, a conocer parte de su historia y parte también de lo que vivió aquí en nuestro municipio. Así que, padre, bienvenido a nuestra radio, bienvenido de nuevo a nuestro municipio. Y empecemos por quién es José Olimpo Gil Cardona y todo este tema también de esa vocación sacerdotal tan fuerte que ha tenido y esa época que vivió en Cocorná. En primer lugar, un agradecimiento especialísimo a la emisora Cascada Estéreo y al pueblo de Cocorná, un pueblo que me marcó porque compartimos una de las épocas más aciagas que ha vivido en estos 200 años la parroquia, pero estuvimos unidos y esa unidad nos dio fortaleza y nos volvió a sentirnos vivos, que es muy importante, porque cuando las penas se comparten, se dividen, y eso hicimos como modo de acompañamiento de la iglesia. La iglesia no resuelve problemas, a veces uno no escucha, apenas escucha a la gente, pero sí se comparte, se acompaña, y cuando uno siente que no está solo, uno le hacen fuerzas, ánimo, y vuelve a revivir, y eso tratamos de hacer aquí estos 8 años que estuve aquí en Cocorná. Bueno, padre, a título personal tengo que decir, el padre José Olimpo Gil, quizá la persona que más admiro y que más respeto en mi vida, terminó siendo también al final mi formador y formador de muchas personas en Cocorná. Padre, hablemos de su trayectoria. Nos habla de 55 años. ¿Quién considera usted que es Olimpo Gil y que ha sido lo más significativo también en su vida personal? Yo me ordené el 11 de octubre de 1970 y llegué a esta parroquia el 8 de diciembre de 1993. Salí el 27 de noviembre del 2001. Para mí fue una de las épocas más difíciles y también cuando más aprendí, porque cuando hay problemas es cuando uno más aprende. Me tocó compartir, es parte de lo que a mí me gusta, porque la tarea del sacerdote como pastor es acompañar, no resolver problemas. Ojalá lo podamos resolver, y a veces se puede, otras veces nos contentamos con acompañar. Y creo que fue la época de la vida más difícil, pero también la época en que más aprendí. Yo soy de origen campesino, crecí en el campo, en Concepción. Me fui, cuando cumplí 12 años ya estaba en el seminario de Medellín, pasé a Sonsón. En las vacaciones nuestras del seminario, yo tengo otro hermano sacerdote, era trabajar. Mi papá nos decía, bueno, los trabajadores son ustedes, en vacaciones no hay peones, ustedes son los peones. Nos ponía las tareas, y si ustedes no terminan las tareas que les pongo, no hay matrícula. Nos guindábamos a trabajar y nos sobraba tiempo, nos íbamos a cazar y a pescar por él mismo. Entonces fue una época muy bonita, la niñez y la juventud en el seminario. He sido un deportista. Yo jugué fútbol, microfútbol, basquetbol, voleibol, ciclismo. Me gustaba más jugar que comer, pero también sacaba los mejores puestos en el estudio. Y llegué muy temprano al ministerio, 24 años. Jovencito, pues. Principié y seguí derecho hasta el final de la ordenación. Y me ha tocado trabajar en San Rafael un año, en San Carlos 22 años, lo bueno no dura.
Después 8 años aquí en Cocorná, pasé, y aquí me echó la guerrilla me echó la guerrilla y me fui a trabajar a Bejoral 4 años, el Carmen de Llobral 6 años, la Basílica 5 años y regresé a San Carlos, una cosa muy extraña, como un premio del obispo, pero es que eso no se da casi. Y sin embargo, pues ya llevo casi 9 años otra vez. Y aquí estoy porque yo tengo la costumbre de contradecir el dicho, cura, paloma y gato, animales ingratos. Yo soy agradecido con la parroquia donde vivo porque en todas partes me ha ido bien. Y tiene por qué irle bien, padre, la verdad. Yo desde antes de irme por una parroquia digo, allá es bueno, ya estoy amañado. Me preguntan, ¿usted sí se irá mañana aquí? Yo no me voy a amañar. ¿Cómo así? Que yo llegué amañado. Eso está muy bien. Padre, ahora sí entremos al tema entonces de Cocorná. Esa época, ya usted lo dice, del 93 al 2001, la época del 98 al 2001 y al 2002, bueno, usted sale en medio del conflicto casualmente, tal vez la época, como decimos, más dura también para el municipio. Le tocó todo, toda la guerra, padre, usted la acompañó, y en medio de eso yo quiero hablar de una, pues, de una cosa en particular, que es el nacimiento de la emisora. O sea, con usted nace la emisora, usted es el fundador de la emisora, de la asociación que nace en el 95 y de la emisora que a su vez pues se licita en el 97 y que sale al aire en junio del 98, que es parte pues de la historia que tenemos acá. Padre, ¿cómo surge esa idea de la emisora? Pues había una AM pequeña obviamente en la parroquia, en el corredor, pero ¿cómo nace la idea entonces de entrar en el FM y de construir este medio de acompañamiento también a la comunidad? Se dio como una respuesta de acompañamiento precisamente a la comunidad. En los momentos tan difíciles, pues hacía falta un medio de comunicación, porque uno se acompaña a la gente muy personalmente, se acuestaba en una persona, iba a hablar por ellos, lo que pasara uno estaba presente, pero no tenía esa trascendencia que tiene una emisora, porque los medios de comunicación son los que multiplican la información. Entonces, como un modo de acompañar a la comunidad, ahí fue donde nació la idea, porque era una necesidad de que la gente estuviera informada de qué estaba sucediendo, de que estábamos con ellos, y entonces esa fue la idea, modo de acompañar a la comunidad, una emisora. Y ahí nació la idea de la emisora. ¿Recuerda un poco, padre, ese proceso? ¿Cómo se recogieron los recursos? Yo por lo menos tengo una vaga idea de que había un bazar y esas cosas para recoger fondos, pero no sé si tenga de pronto la idea un poco clara de cómo fue ese proceso. No sabría decir, pero sí, había bazares, había rifas y había colaboración que la gente buenamente daba, porque eso sí, la gente de Cocorná es una comunidad muy colaboradora y muchas veces no hay ni qué pedir, sino que ellos ofrecían, vea esto para la emisora, esto para la emisora, esto. Entonces, eso se dieron los casos, la rifa, los bazares y la gente espontáneamente, y eso fue rápido. Padre, la emisora también sufrió esos estragos de la guerra. Usted estaba cuando la guerrilla precisamente se apoderaba de la torre. No faltó el Sí, problema en ese sector, no sé si recuerda. sí, no, muchas veces desde la torre nos controlaban, ellos entraban a formar su programa y entonces yo sí tenía la precaución. Este programa pasó contra nuestra voluntad, porque era bueno aclarar, no fue con la venia nuestra, sino obligados. Tuvimos que transmitir ese programa para que la gente supiera también, porque uno no puede conectar con muchas cosas en la vida y tiene que ser claro. No hablar claro en la vida hace mucha falta y que la gente no le quedaran dudas, porque uno como sacerdote tiene que tratar de ser un medio de unidad de la comunidad y no de dividirla. Y si nosotros no deseamos nada, dirían, bueno, es que están mangualados. Y muchos les dolía porque ellos vinieron a hacer muchos daños, entonces había que aclarar. Total, padre. Pero sí nos aislaron varias veces. Demasiadas, yo recuerdo. Padre, el acompañamiento a los secuestrados.
En primer lugar, oración. Yo siempre mencionaba a los secuestrados, mencionaba, moría un soldado, moría un guerrillero, moría un campesino, decíamos los nombres, orábamos por ellos, orar y acompañar, ir a la casa, inclusive a veces todos los días, un saludito que fuera a la familia, y intervenir en las veredas yendo a buscar a la misma guerrilla, a hablar con ellos, a interceder por la gente. A veces nos llamaban a las 8 o 9 de la noche, padre, soy fulano de tal, me liberaron. El problema es que nos liberan y nos ponen a caminar 5 kilómetros y cuando ya uno está cansado y va pasando por la cascada del Chocó, ahí normal, ahí matan a la gente. Entonces me decían, padre, consígueme un carro. Yo salía a la plaza y me decían, usted está loco. Ni por $1.000.000 en esa época, que era mucha plata, ni por $1.000.000 voy por allá. La parroquia tenía un carro muy bueno, que al principio sí era un carrito muy malito, inclusive amarrado con alambres, que una vez Timo León me dijo, el mejor carro del pueblo, el del cura. Y le dije, ¿qué me dio usted cuando estaba amarrado con alambres? Yo le reviraba siempre. Y entonces nosotros, había una mojita, que yo no sé manejar, escasamente me manejo yo, pero la mojita se sabía manejar, entonces yo le llamaba, hermana, hay un viaje para tal vereda, 9, 10 de la noche, al cuarto de hora llegaba. Nos íbamos, recogíamos los secuestrados antes de llegar a la cascada y nunca nos quitaron a nadie. El que se subía al carro de la parroquia estaba salvado. Y sacamos mucha gente del pueblo al amanecer, familias que iban a exterminar, los sacábamos en el carro de la parroquia. Ese fue un acompañamiento muy importante y entonces la gente sentía la compañía y eso es satisfactorio porque esa es la tarea del pastor, acompañar. Padre, bueno, es que hay muchas historias alrededor de la guerra. Yo creo que eso tal vez es parte de lo que marca mucho su presencia en Cocorná, y es que usted estaba en todo, es decir, no había temor de ir donde fuera, o sea, arriesgando la propia vida. Eh, Precisamente esa es una de las ventajas que un sacerdote tiene sobre los demás líderes, porque yo mismo decía, es que yo no tengo señora, ni tengo hijos, ni tengo plata, ni tengo finca, ni tengo carro, entonces yo, como no tengo nada, me la juego toda, y lo hacía conscientemente. Decía, yo puedo irme para este viaje y no volver, pero uno estaba en eso, pero uno a veces sí, no es que uno fuera guapo, lo que pasa es que había muchos locos sueltos, yo era un loco de esos. Yo no me le medía lo que fuera, yo no esquivaba nada. Y Dios también ve todo y lo cuida uno. Y seguramente, estoy convencido, mi mamá había muerto y yo estaba convencido que me cuidaba. Y un tío sacerdote que murió también en un accidente, lo mataron, una balacera. Una vez fui a acompañar a alguien donde un parapsicólogo y apenas me vio, no atendió a la otra persona sino a mí. ¿Quién es José Roque Gil? Un tío. Le deja una razón, que lo acompaña siempre. Entonces uno tenía mucha fuerza para meterse en lo que fuera. Hoy sí digo, ¿cómo salí vivo de eso? ¿Cómo me metí yo en eso? Yo porque no esquivaba nada. Dios que lo utiliza a uno, porque eso no es virtud de uno, eso es Dios que nos necesita y nos utiliza, para lo trabajamos. No es gratuito, padre, que usted hubiese llegado en esa época, es decir, que hubiese tenido esa capacidad, porque se requería una persona de ese talante para esa época tan fuerte. Sí, inclusive yo desde siempre aspiré a ir a misión. Me ofrecí para Cuba, no me dejaron ir, para el África, no me dejaron ir, y cuando llegó la guerra, el obispo decía, Monseñor Flavio, es que yo sé por qué lo necesito allá. Dios que va proporcionando las cosas y sabe dónde lo pone uno, la providencia de Dios.
Hablando de eso, padre, casan dos personajes fuertes, usted en Cocorná y ahora que usted menciona el obispo Flavio Calle Zapata, porque recuerdo mucho el 2000, el desplazamiento del 2000, que fue el más fuerte, con cantidad de volquetas, de escaleras en el parque, con las familias, la gente con todo su equipaje, Sí. con colchones, con maletas. Eso era una imagen muy fuerte en el parque. Y ustedes dos enfrentaron ese desplazamiento. ¿Usted recuerda muy fuertemente esa época? Sí, yo salía, a veces me iba con el obispo a las veredas a hablar con la guerrilla o a interceder por la gente. Y él, inclusive, con él aprendí mucho porque él se le enfrentaba también a los problemas y salíamos juntos por toda esta montaña nos tocó muchas veces cuando secuestraron los de la OEA. Yo recuerdo muchas veces que a veces las emisoras le jalan la lengua a uno a ver qué dice y me dijo, ¿y usted qué opina? ¿Usted qué piensa? Y yo dije que yo no digo todo lo que piense. ¿Y usted dice todo lo que piensa? Y se chocaron un poquito. Entonces después me dijeron, ¿y usted qué opina? ¿Quién se lo llevó? Y lo único que sé es que no fue la Virgen. Ay, Dios mío. Fue la única manera de desembarazarme de ellos, porque a veces sí lo enredan a uno. Y entonces yo decía, no, lo único que yo sé es que no fue la Virgen. Entonces ahí sí me tiraban Hay un dato desconocido, pues de alguna manera, para los que estábamos cerca de la parroquia lo veíamos, pero usted era fiel oyente de Antioquia Rebelde. ¿Recuerda la emisora de la guerrilla? Sí, sí. Escuchaba el programa temprano para poder en la misa tener algún mensaje. No, yo tenía un programa aquí en la emisora, Ajá, recuerdo. Momentos de Reflexión. Entonces ahí yo exponía la doctrina social de la iglesia como contrapartida a la otra. Y inclusive ese fue uno de los motivos por los cuales Jonathan, uno de los ideólogos de la guerrilla, desertó, precisamente a través de la doctrina social de la iglesia, porque yo escuchaba para poder Para- contrarrestar. Y, y a mí me tocó inclusive sacarlo del Jordán hasta Río Negro. Él me pidió que fuera hasta La Piñuela, pero yo sabía lo que estaba pasando en La Piñuela, que llegaba el guerrillero que se entregaba en La Piñuela, ya sabía qué le pasaba. No voy a decir qué le pasaba, pero yo sabía que no lo podía dejar allá. Y me arriesgué a llevarlo hasta Río Negro. Me encontré el retén de las FARC, yo ahí en el carro y Jonathan en el piso atrás, uniformado, armado, eh, y me vieron, padre, siga padre, nos salieron los compañeros de él, siga padre, te retenes del ejército en la autopista, siga padre, siga padre, siga padre. El Gaula en la mayoría de santuarios, siga padre. En el Cordobés, la Sijín, siga padre. Eso fue una cosa extraña porque yo estaba sereno, tal vez en Navidad no he hecho una cosa con más seguridad que ese día, sin mostrar nervios de nada, seguro que lo iba a sacar. Y a veces que lo saqué, él lloraba y decía, volvían a hacerlo. Pero si uno dice, ¿cómo fue posible eso? Inclusive el arzobispo Ignacio Gómez fue hasta Bejorral y me dijo, vengo a agradecerle, no a felicitarlo porque eso no es cosa suya, eso es de Dios. Y muy acertado porque eso no es de uno. Uno no le alcanza el ánimo para arriesgarse en esa forma. Cuando a mí me pillen, el ejército o los otros grupos, estaba muerto, pero yo no pensé en la muerte nunca. Inclusive cuando me echaron, porque supieron que yo lo había sacado con un fusil en el pecho y me dijeron que me leyeron el código guerrillero, el que auxilia a un desertor será ejecutado, y me provoca fusilarlo ya, y no me pasó la muerte por la cabeza ni un segundo, nunca. Yo no pensé nunca en la muerte. Y eso, ahí sí uno atrae las cosas. Si usted piensa en la muerte, la trae. En pobreza la trae, en enfermedad la trae. El Señor decía mucho que te suceda conforme has creído.
Y eso es cierto. Si supiéramos la fuerza que tiene el pensamiento y la fuerza que tienen las palabras, nos fijaríamos más en qué pensamos y qué decimos. Pero la fuerza de uno está en la palabra y en el pensamiento. Entonces, yo nunca pensé en la muerte. No me pasó por la cabeza. Cuando le leen el código, Fresco. ¿qué respuesta da usted? No, no tuve que dar ninguna respuesta porque él mismo se puso a pensar y dijo, vea, la mayoría de los guerrilleros de todo este oriente lo conocen a ustedes desde niño. Le vamos a perdonar la vida con 3 condiciones, que es 8 días de plazo para salir, que salga en silencio, porque si usted le comunica a la comunidad, lo fusilamos antes, y donde lo veamos en el oriente, lo bajamos. Y yo acepté eso y en esas condiciones salí. Hacia Bejorral. Salí hacia Medellín, porque todavía no sabía por dónde iba, pero venían ya, cuando se cumplió el plazo, se estaba cumpliendo el plazo, ellos venían por mí, porque dijeron, este no va a salir, entonces vamos a ir por él. Y entonces cuando me encontré con ellos allí en Guayabal, que me pararon, entonces yo les señalé con el reloj, le dije, estoy todavía en mi tiempo. Y se palmaron, porque supe después que me iban a matar, ahí me iban a matar. Imagínense. Armando Ruiz me comunicó a través de otra persona que yo había muerto ese día, pero que no saben por qué se palmaron. Cuando yo les dije, les mostré el reloj, con esa seguridad y esa tranquilidad, se palmaron. No sabemos qué nos pasó, nos paralizamos. Imagínense. Padre, historias, algunas de ellas inéditas, obviamente, porque públicamente se cuentan poco. O sea, se le cuentan pues a personas cercanas y demás, y los que vivimos esa época sabemos por lo que usted pasó. Pero poderlo contar es bonito y que la gente sepa que ese acompañamiento se dio. Que esa fuerza, porque hay que decirlo así, la fuerza del Espíritu Santo estaba acompañando, porque también es cierto, no es una fuerza humana la que logre, digamos, hacer eso. Padre, ¿qué reflexiones hay es decir, a partir de eso, del dolor? Que yo lo escuchaba ahorita, antes de sentarnos a la entrevista como tal, usted tiene una reflexión bonita acerca de eso, acerca de lo que significa el dolor y de lo que enseña el dolor. El dolor es una escuela. El dolor no es una tragedia ni es el acabose. Es una escuela de aprendizaje, donde nosotros aprendemos a vivir. Y nos dieron el mejor maestro que ha pasado y pasará por el mundo, que es Cristo. Tenemos que aprender a mirarlo a Él. El maestro por excelencia, el único maestro. Y un artista que es el Espíritu Santo que nos va puliendo y purificando. El dolor a muchas personas los purifica, los humaniza, los vuelve más humildes, más sencillos, más comprensivos con los demás. Pero a otros el dolor los envenena. Y eso es lo que nosotros tenemos que examinar. ¿Para qué nos ha servido el dolor? Porque hay mucha gente, hay mucha amargura, hay mucha venganza, hay mucho sufrimiento, hay mucho odio. Pero el dolor es una escuela, el dolor es el camino hacia la salvación. Por eso Dios escogió, por su Hijo, escogió la escuela del dolor, el sufrimiento, la cruz, pero llevados, unidos a Él. Porque el dolor, lejos de Dios, no vale nada. Unidos a Cristo tiene un valor de redención y de eternidad. Lejos de Dios, el dolor es una pasión inútil, como decía Jean-Paul Sartre. La vida es una pasión inútil, el dolor es una escuela de formación. Aprender a ser humanos, sencillos, comprensivos con los demás. Y el maestro nos enseñó eso, el dolor es lo que nos forma. ¿Por qué servimos nosotros para algo en la vida? Pues nos ha tocado sufrir. Si no nos hubiera tocado sufrir, no serviríamos para nada. Yo les tengo pesar y me perdonan. A los hijos de papi y mami, de pobres o de ricos, porque también hay hijos de papi y mami de pobres, que cuando les toca el dolor, los desbarata. Se pegan un tiro, se pegan una rasca, una traba. Y entonces, los que nos tocó desde pequeños trabajar la pobreza, nos tocaban tantos problemas, tantas dificultades, uno se ríe. En eso crecí yo, estaba entrenado para eso. Y el dolor
lo fortalece a uno en la vida. Y el dolor es una escuela, pero no podemos quedarnos con el dolor que nos envenene, porque eso sí, cuando uno guarda odio a que le hace daño, más daño le hace. Hay un proceso que tenemos que aceptar, es un proceso de sanación. Orar por la persona que nos ha ofendido y se le quita la rabia a uno, y lo digo por experiencia. Ponernos en los zapatos del otro. ¿Qué sabemos nosotros de esa persona que me ofendió o que cometió esa crueldad con mi familia? No sabemos nada, el único que sabe es Dios. Uno no sabe qué le pasó a esa persona antes de nacer en el vientre de la madre, qué le pasó en la infancia, en la niñez, la vida que le dio a esta persona. Si a mí me hubiera dado lo mismo, yo podía ser peor que esa persona. Entonces me pongo en el caso del otro. Comprende al otro, como hizo Cristo. Cristo en la cruz muestra la máxima comprensión posible humana. Perdónenle porque no saben lo que hacen. Él sí comprendió el dolor, y por eso a él no lo hirió nadie, porque estaba por encima de eso, porque él comprendía la situación de cada persona. Además, preguntarnos nosotros, ¿con qué cara pido yo perdón si no perdono? Y cuando yo no perdono, ¿qué estoy haciendo? Le estoy dando poder al otro para que me maneje mi vida. La paz y la alegría es un regalo que Dios me da para administrarlo yo, no para que lo administre que le provocó ofenderme. Entonces, cuando yo acepto una ofensa, le estoy dando las armas para que me destruya. Cuando yo no la acepto, quédese con su amargura, con su veneno, trágaselo usted, que a mí no, con odio y rencor tampoco. Además, el odio es el anticipo del infierno. El infierno principia cuando uno principia a odiar a otro. Entonces necesitamos comprender al otro. No sé qué le tocó en la vida, Dios sí lo sabe, y Él nos enseñó. Perdónale porque no saben lo que hacen. Tenemos que reconciliarnos. No quiere decir que olvide, las cosas no se olvidan, pero recordar sin amargura y un proceso de sanación. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo todos los días que nos ayude a ir sanando, y sobre todo cuando uno comulga. Una palabra tuya bastará para sanarme. Es un encuentro con Cristo resucitado, que es sanador todo encuentro desde que uno esté dispuesto. Entonces, para dejarnos sanar por Él, y el Espíritu Santo nos va sanando y nos va volviendo más comprensivos y más humanos. Pero tenemos que poner cuidado, porque es que el sabio aprende de los demás, de los errores de los demás y el dolor de los demás. El inteligente aprende de sus propios errores, porque es una escuela de sus propios errores. Hay otros no inteligentes que se condenan a repetir todos los errores, el mismo error toda la vida, y lloran y se confiesan, y la tristeza y el remordimiento y todo. ¿Para qué si no aprende? Entonces, esas personas no aprenden. Se quedan toda la vida repitiendo los mismos errores, llorando toda la vida, un calvario, hasta que aprenden o hasta que se mueren con las manos vacías. Porque hay gente que se muere y no aprendió. Eso, el dolor es una escuela. Padre, en medio del dolor está la muerte. Y en Cocorná hubo mucha muerte. Y hubo también muchas desapariciones, mucho dolor alrededor de eso. Hay personas que no han sanado. ¿Qué podemos hacer con esas personas? ¿Qué les podemos decir a esas personas? Vea, yo escogí un mensaje de San Agustín, que para mí es muy importante, que ha servido mucho, ha sido el consuelo para muchas familias desconsoladas que no había palabras para hablarles. Y entonces yo cogí este mensaje: si me aman, son palabras de San Agustín, si me aman, no lloren por mí. ¿Por qué? Porque es que nosotros cuando lloramos estamos pensando en nosotros, lo extraño, me hace falta. Si uno ama a una persona y sabe que está feliz, yo personalmente, claro que yo soy más racional que muchos. Yo cuando mi papá y mi mamá murieron, dijeron, están en el cielo, fueron unos santos, y yo me voy a poner a llorar porque ellos están en el cielo. Si yo los quería y los amo, allá están felices, están mejor que aquí. Entonces, el mensaje dice así, que lo voy a dejar aquí en la emisora por si alguien lo quiere copiar. Si me aman, no lloren por mí.
Si conocieran el don de Dios y lo que es el cielo, y si pudieran oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, no llorarían más por mí. Si pudieran ver descollarse ante sus ojos los horizontes, los campos y los nuevos senderos que yo atravieso, no llorarían más por mí. Si por un instante pudieran contemplar como yo la belleza ante la cual las bellezas palidecen, no llorarían más por mí. ¿Cómo? Ustedes que me han visto y me han amado en el país de las sombras, ¿no se resignan a verme y amarme en el país de las inmutables realidades? Si me aman, no lloren por mí. Créanme que cuando la muerte venga a romper sus ligaduras, como ha roto las que a mí me encadenaban, cuando llegue ese día que Dios ha fijado y conoce y sus almas vengan a este cielo en el cual yo los he precedido, ese día volverán a verme y sentirán que los sigo amando, que los amé y encontrarán mi corazón con todas sus ternuras purificadas. Volverán a verme transfiguración, en éxtasis, feliz, ya no esperando la muerte, sino que avanzando con ustedes de la mano por los nuevos senderos de luz y vida, enjuagarán su llanto y no llorarán más por mí si me aman. San Agustín. Si pensamos en la felicidad en que ellos están, ¿qué haríamos con más de 70.000 millones de seres humanos que hemos pasado por el mundo según las estadísticas, con miles y miles de años sin poder morir? No, es que ellos llegaron fue al final del camino, a la paz, a la luz. Y si yo los amo, dejo mi egoísmo y me siento feliz, porque ellos están felices. Y eso necesitamos entenderlo, que no es fácil, pero es que somos demasiado egoístas. Además, los seres queridos no son nuestros, son prestados. Y ellos no eran de aquí. Tenían que irse, porque la patria está más lejos. Y allá están ellos. Entonces, tenemos que reflexionar y consolarnos con la fe. Eso está en el Evangelio. Padre, yo quiero que los que me aman estén conmigo donde yo estoy. Eso es lo que nos va a suceder, nos volvemos a encontrar con ellos. No lloremos más, dejemos ese egoísmo, esa niñería, porque es que cuando uno es un egoísta, pues se quedó niño. Entonces pecado es ser niño, pecado quedarse niño toda la vida. Y el mundo está lleno de niños y por eso estamos en guerra, porque vivimos peleando por una pucha de agua, por una pucha de aguapanela. Vivimos peleando por tierra, por cosas que no vamos a llevar de aquí. Total. Padre, hay otro aspecto ya de ese sacerdote humano. Una de las imágenes tal vez que tenemos todos los cocornenses del Padre Olimpo es de el Padre con la agendita en la mano y a las labores sociales. Es decir, se involucraba en todo lo que tuviera que ver con el municipio. Se lo veía en la alcaldía, lo veía en la cooperativa, lo veía en el hospital, en el hogar juvenil, en la emisora. Es decir, en toda parte y la labor social estaba el Padre Olimpo. De hecho, quizá uno de los pocos sacerdotes que hizo parte hasta de la Junta o del Consejo de Administración, por ejemplo, de la cooperativa Pío XII y que acompañó el proceso de crecimiento de la Pío, que se fue hacia otros lugares del país. Esa labor social, o sea, no se quedaba solo en lo pastoral. ¿Qué recuerda de esa época también y de ese trabajo? Pues uno es hijo de su tiempo, de su cultura y de una herencia, de una educación en el seminario. Y yo recuerdo mucho al padre Tomás Calvo y el padre Gutiérrez, que me dieron sociología. Y ellos insistían mucho, es que la fe hay que encarnarla en la vida. No podemos quedar rezando, que es más fácil rezar que vivir en paz, en el hogar, con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Es que no es únicamente para rezar, para decir palabras bonitas, que uno sabe de muchos esposos que le dicen a la esposa mi vida, mi tesoro, mi alegría, mi cuchicuchi, ustedes saben mejor que yo, y mentiras, que no es ni tanto mi amor ni mi tesoro, porque tienen otras. Entonces, la oración de muchos de nosotros es únicamente bonitas, palabras bonitas, y a Dios no le convencen las palabras meramente bonitas. Las palabras tan bonitas que decimos cuando rezamos, queríamos rezar menos y orar más, porque rezar por rezar es una parte, pero no podemos quedar con eso. Es el compromiso de donde Dios nos está esperando, es allá, en el hogar, en el vecindario,
en el trabajo, en los negocios, en las amistades. Es allí donde tenemos que encarnar ese evangelio, ese amor a Dios, porque es que a nosotros nos queda muy fácil decirle a mi Dios muchas cosas bonitas porque está por allá lejos en el cielo. Es que Él me está esperando, es en el que está al lado mío, el que vive conmigo, en el que trabaja conmigo, es ahí donde Dios me necesita, para que Él se convenza de que el amor que decimos tenerle es cierto. Por eso al final de la historia, el examen final no va a ser sino, tuve hambre, quiénes amaron y quiénes no amaron, ni cuestión política ni religiosa, sino los que amaron se van con Él y los que no amaron se van por otro camino. Pero es que la fe se necesita, es una fe viva, una fe encarnada en la realidad. Por eso a mí me enseñaron eso. La pastoral social es encarnar el evangelio en la vida, y el cooperativismo es encarnar el evangelio en el bolsillo, pasar el evangelio al bolsillo, compartir. Yo por eso soy un loco del cooperativismo, un enfermo. Yo estoy en 8 cooperativas. Estoy en la de San Carlos, estoy en la de Cocorná, estoy en la de Abejorral, estoy en Confiar, en el Carmen, en John F. Kennedy en La Ceja, Covelén en La Ceja, Cofrase en Medellín, Comunio en la diócesis. Estoy en 8 cooperativas al día, porque yo estoy convencido de que el Papa nos decía, lo que el hombre comparte, Dios lo multiplica, y eso lo vive uno y lo comprueba. Haga usted bien a los demás, comparta con los demás y verá que Dios y la vida lo llena a usted de más bendiciones. Hay muchos pobres que dicen, no, yo soy muy pobre, yo no colaboro con nada, seguirá pobre siempre. En cambio hay pobres que nos enseñan, lo que tienen lo comparten y Dios no les falta con nada. Entonces a la gente hay que enseñarle que no es únicamente rezar, perdonen la expresión. Nadie se gana mucho, ni se gana nada con que la gallina cacare todo el día si no pone. Es que hay que poner, hay que practicar eso que nosotros creemos, y eso es el trabajo social, eso es el compromiso concreto que Dios está esperando. Palabras bonitas se dicen mucho, las decimos mucho, pero nos pasamos de ahí, y Dios no necesita únicamente palabras bonitas. Bueno, padre, no sé entonces si recuerda, y ya corto, el tema de la cooperativa, una cooperativa que estaba prácticamente a punto de morir, por lo mismo, bueno, además de lo administrativo, también por lo que estaba pasando dentro de Cocorná en esa época, y cómo también ese acompañamiento suyo permitió como este crecimiento de nuevo de la cooperativa. Sí, yo venía picado ya de cooperativismo desde San Carlos y desde el seminario. Y yo llegué aquí, una cooperativa donde la gente se asociaba con 4.500 pesos y se quedaban toda la vida con eso. La cooperativa anémica. Yo dije en una asamblea general algo que muchos habían pensado y les había dado miedo decirlo. ¿Cómo, si no aportamos mensualmente, cómo queremos que la cooperativa tenga fuerza? Tenemos que aportar mensualmente, compartir de lo que tenemos, para que Dios bendiga y para que la comunidad se una también. Entonces yo lancé esa idea y la aceptaron ahí mismo, y la cooperativa ahí mismo principió a crecer como espuma. Hubo problemas en la cooperativa. Yo recuerdo la época que hubo que cambiar de gerente, el pueblo se me fue encima, los comerciantes, fueron más de 20 personas a pedir, no, ¿qué tal? Yo sé por qué pienso en Alirio, y el tiempo lo dirá, pero yo no me vuelvo atrás, y el tiempo lo ha dicho. Ahí está la cooperativa pujante, pero donde la gente se quede apenas aportando con lo que entra, no, ya había desaparecido. Y el gobierno lo hubiera matado, porque el gobierno acabó con las cooperativas débiles y nos obligó, o se acaban o salen adelante. Claro que la idea de él era acabar, pero no pudo acabar. No pudo acabar con el cooperativo. Padre, volviendo al tema de la guerra, en el 98 que surge que se da la segunda toma, ya se habían sentido en la primera los vitrales del templo, pero en la segunda obviamente se terminan de destruir por completo. ¿Recuerda parte de eso y cómo fue la recuperación de los vitrales, que además son muy antiguos y Sí. que era difícil?
Eso fue el carrobomba que la FARC puso aquí en el parque, La segunda toma. que acabó con la casa cural, acabó con todas las tejas de la casa cural, las puertas, las ventanas, en las puertas del templo, los vitrales, el techo del templo, eso acabó con todo. Entonces, de lo que más nos dolía eran los vitrales. Yo me fui para Medellín buscando a ver qué esperanza había para repararlos o para hacerlos de nuevo. Y llegué por San Benito a una fábrica de vitrales y me dijeron, esos vitrales le valen 650 millones de pesos, se los hacemos en 650 millones de pesos en esa época. Ahí tocaba como las zorras, están verdes. Pero no me resigné y seguí andando. Y me encontré en el mismo San Benito, en el mismo sector, otra fábrica de vitrales. Me dijeron, ¿usted de dónde viene? De Cocorná. ¿Qué se le ocurre? No, unos vitrales para el templo porque la guerrilla los acabó. Entonces me dijeron, a nosotros nos duele, aquí están los planos. Un español, Juan Arcos, los hizo, mi papá los hizo. Nos duelen. No se los vamos a hacer, los vamos a reparar. Si usted los recogió los pedazos, los vidrios, se los reparamos, volvemos a armar. Y los recogí. Vitral por vitral, en empaques numerados. Pónganle cuánto costaron. No, ni idea. 25 millones. De 650 a 25. Y le regalamos uno porque mi papá fue el que los hizo, uno en nombre de mi papá. Ahí debe estar el nombre. Hermosa la historia de los vitrales. Juan Arcos. Y fuimos poco a poco, volvimos a reparar todo y superamos ese. Padre, para ir cerrando, a usted pues ya nos dijo, la guerrilla lo hizo ir, obviamente por las labores sociales y muy especialmente pues por el, digamos, por el acompañamiento en la deserción de Jonathan, que puntualmente creo que es como el caso finalmente que ocasiona la salida. Padre, el día que usted sale, yo recuerdo mucho esos días previos de la salida suya, obviamente usted fue en silencio, pero yo recuerdo que usted nos reunía todos los lunes a las 7 de la noche, reunión de acólitos, a mí nunca me va a olvidar eso. Y hay una cosita puntual, y era que nosotros siempre había un mecatico en la reunión, y entre nosotros pasábamos a la habitación por el basurero. Y ese día no permitió pasar a la habitación por el basurero. Entonces ya había, nosotros por lo menos, o por lo menos uno que es tiene medio intuición, dije yo, algo está pasando, algo raro está pasando. Y veía movimiento. Entonces, no sé, a mí se me metió en ese momento, el padre se nos va, pero nunca pensé pues que se iba a ir en silencio. Cuando usted se va, padre, hay una noche en particular que usted sale por las calles, por lo menos lo escuché después, creo que en Abejorral se lo escuché. ¿Qué hizo usted esa noche? No, después de la última toma guerrillera, la última. La última, sí. Yo me fui para Medellín y yo me fui a coger el bus y pasó una señora. Yo no la había visto nunca y me dijo, usted es un ser de luz. Usted vive en un pueblo donde no los han podido acabar. Vea, lleve estas medallitas de la Milagrosa y repártala por todo el pueblo. Yo me tragué el cuento y vine y eso hice. Y no pudo volver a entrar a la guerrilla. Jamás volvió a entrar a la guerrilla. Y lo intentó muchas veces después de eso. Muchas veces. Ellos decían, ¿pero qué nos pasa que no podemos entrar? Es impresionante. Algo es impresionante, padre. Por eso decía yo al principio, padre, que tal vez la entrevista más esperada de los personajes que han pasado, de los sacerdotes que han pasado por la parroquia era la suya. Precisamente porque yo crecí con usted, ya lo decía, para mí ha sido mi formador, mi maestro.
Y como crecimos ahí, conocemos todas estas historias de primera mano. Padre, ¿qué decirle hoy a Cocorná? ¿Qué le falta hoy a Cocorná? ¿Qué ve hoy en Cocorná? Después de 27 años tal vez, 29 años, no sé. ¿Qué decirle hoy a Cocorná? ¿Qué mensaje dejarle a Cocorná? Vea, yo ahora que vine, doy un paso por donde he trabajado, encontré más fervor en las Eucaristías, por ejemplo, pero hay mucho dolor, mucha herida, mucho trauma, mucho resentimiento. No podemos dejar llevar de eso. Por eso hablé del perdón. Se necesita fortalecer más la familia. De la familia es de donde sale la gente para mañana, líderes de mañana, sacerdotes, médicos, alcaldes, enfermeras, maestros. En las familias, de las familias es donde sale la gente que necesitamos. Y si crecen con amor y buen ejemplo en el hogar, eso no se olvida nunca. Y saldrá la gente que necesitamos. Dios las podrá sacar de ahí. La disciplina social. Me preocupa el desorden social. Que a veces uno como que se decepciona cada día más de la política. La política es el ejercicio de la autoridad por el bien común, pero no por la familia ni por intereses personales. Organización social, el respeto mutuo. Tenemos que aprender a respetarnos, a respetar al niño, a la mujer, al anciano. Respetarnos más, aunque pensemos distinto, respetarnos, el respetar, recuperar los valores, continuar con la vida cooperativa. Cocorná sería otro sin la cooperativa. Querer esa cooperativa y apoyarla, no dejarla politizar. Ahí el rey Midas, todo lo que tocaba, lo volvía oro. La politiquería y la corrupción, todo lo que toca, lo vuelve pomada. Y no confunde al bollo con la pomada. Organizar como de movilidad aquí en el municipio, eso es el despelote de los carros por una parte, por otra, las motos por toda parte. Entonces, hay que poner orden, perdone, yo la alcaldía no lo conozco, personalmente lo conocí niño, ya cambió, ya no lo conozco, pero hace falta que haya leyes sociales, que haya disciplina social, que la movilidad se organice. El turismo nos va a asfixiar, nos va a ahogar, que haya una organización social, educación en la moderación, en el ruido, revivir los valores, buscar el bien común, no el bien del bolsillo, porque por eso estamos así, únicamente para el propio bolsillo. Honestidad, cuidar el medio ambiente. ¿Cómo llamaba el mundo cuando Dios se lo entregó al hombre en un acto supremo de confianza? ¿Cómo llamaba? El Edén. El Edén, el paraíso. ¿Qué estamos dejando? Un desierto. Al paso que va el hombre morirá de hambre y de sed por irresponsable. Las vacas se matan solas. No necesitamos que nos maten los demás. Nosotros mismos nos estamos matando. Ya vemos el medio ambiente, lo que está pasando. Ser más sobrios, ser más optimistas, más agradecidos. Muchos de nosotros no sabemos sino rezar y llorar. Y tenemos que ser positivos. Cuando yo le hago un favor a una persona y me dice, Padre, Dios lo bendiga, que yo lo lleve al cielo, me provoca encimarle. Cuando me esté hambriento, no voy a decir grosería porque yo a veces siempre tengo muchas groserías para decir, pero entonces uno que piensa, ojalá nunca vuelva. A Dios le pasa lo mismo. Con los desagradecidos, Dios piensa, ojalá nunca vuelva. Un desagradecido cierra las puertas. La gratitud abre todas las puertas hasta las del cielo. Y la vida necesita que seamos más agradecidos, que le digamos a Dios todos los días, gracias por todo, Señor, gracias por todo, Señor. Lo bueno, obvio, y lo maluco también, porque Dios nos educa.
un educador formidable es Dios, que nos va educando a través de los problemas y las dificultades. Que trabajemos más en equipo. Que nos sintamos más hermanos, compañeros, en el mismo barco, en el mismo viaje, respirando el mismo aire, para la misma patria, que es Dios. Para allá vamos, pero que vamos como buenos hermanos ayudándonos. Porque algún día nosotros nacimos para volver a Dios, para embelezarnos en Él. Yo a veces, yo no lo he vivido, pero ustedes sí lo han vivido. Yo veo las madres que se embelezan con el niño en la cuna, los esposos que se aman, se embelezan mirándose a los ojos y se adivinan. Nosotros esperamos, soñamos con embelezarnos en ver a Dios, ese Padre bueno y misericordioso, que hayamos regresado curtidos, llenos de cicatrices, no importa, lo que importa es que hayamos aprendido a vivir y a vivir como hermanos, a pensar en el bien común, más que en el bien particular. Y la vida misma se encarga, el que piensa en el bien común, la vida se encarga de su bien personal también. Que seamos más solidarios. Lo que está matando al mundo es la falta de solidaridad. En el mundo hay comida todavía para todos y sobra, pero está en unas poquitas manos. Necesitamos aprender a compartir, ser hermanados, pero hay suficiente. Pero unos llenos de ambición y de avaricia y otros llenos de odio, de rabia, y nos estamos matando. Hacemos falta a los pobres y hace falta a los ricos. Yo no soy rico, vivo el día, volador hecho y volador quemado, pero hacen falta a los pobres y si no, ¿quién trabaja? Y hacen falta a los ricos y no, ¿quién paga? ¿Quién costea? ¿Quién da fuentes de trabajo? Para que nos pongamos a meternos en una guerra fratricida, a seguir otra vez, a volver a repetir la guerra, creer el cuento ese contra la oligarquía, y que el que lo dice es un oligarca también. No comamos carreta, despertemos, no seamos tan ingenuos. Si fuera el más pobre, pero estamos perdidos. Tenemos que ser más solidarios, pobres y ricos trabajando juntos por una patria más grande, porque a todos nos debe doler. Pero la patria aquí es por ahora. Este mundo tenemos que dejarlo mejor de lo que lo encontramos, pero la patria es más allá, volver a Dios. Y tenemos que buscar su gloria. A nosotros que nos quede la alegría de haberle trabajado, haberle gastado la vida a Él, porque no tiene otro sentido. Le trabajamos a Él, buscamos su gloria, su honor, y a nosotros la alegría de haberle trabajado a Él y haberle gastado la vida a Él. Porque lo único que vale la pena que le gastemos la vida es Dios, el bien, la solidaridad, la fraternidad. Dios nos hizo para que volviéramos a celebrar la fiesta final que dura la eternidad entera. Pero para poder llegar, tenemos que ser hermanos, pero buenos hermanos, porque hay muchos hermanos, pero no buenos hermanos, buenos compañeros. Entonces, un Cocordá más unido, disciplina social, que haya leyes, pero para todos, no únicamente para los de Ruana, que organicen esta movilidad que está tan... Me ponía a llover ayer, esto es una locura. Y al paso que vamos y con tanto turista, esto se va a volver un despelote peor todavía. Entonces, que haya normas, necesitamos respeto, que respetemos la gente, que respetemos el silencio de los demás. ¿Por qué tienen que poner una música que a mí no me gusta a todo taco? Pónganla para ustedes mismos, ustedes solos. Yo hay mucha técnica para que participen ustedes allá en el ambiente y el respeto a la mujer y al niño, al anciano. A los viejos les debemos lo que tenemos y tenemos que pensar es qué herencia vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros. Padre, finalmente, ¿recuerda esos sacerdotes hermanos que estuvieron con usted en esa época, los que tuve compañeros durante esos 8 años, o por lo menos algunos? El padre John Mario Henao, el padre Fabián, el padre William, el padre Alfredo Botero,
Carlos Efrén Botero, más que todo, el padre Darío Valencia, Yo creo que esos fueron los que estuvieron en esa, pues en periodos distintos, pero sí. básicamente Sí, los que lo ahí acompañaron. están. Perfecto. Padre, no, muy agradecidos de esta entrevista tan especial. Bueno, y en lo personal también de poder volver a compartir, porque así era la vida con el Padre Olimpo, reflexión tras reflexión. Yo recuerdo aún, con un versículo. La reflexión era a partir de un solo versículo de la Biblia, durante una hora, que era lo que duraba la reunión. Y obviamente los programas en la emisora, que yo creo que la gente también lo recuerda demasiado, esos momentos de reflexión. Entonces, padre, muy agradecidos de parte de Cocorná, seguirle agradeciendo porque usted estuvo 8 años, han pasado creo que 29 después de su salida. 24. Perdón, sí, porque 29, 27, perdón, estoy pensando en la toma todavía, en el 98. 24 años, padre, y esa huella sigue indeleble, es decir, todavía sigue, creo que usted lo siente cada que viene. Entonces marcó Sí. un antes y un después para Cocorná. Y yo agradezco esta oportunidad de agradecerle al pueblo, de agradecerle a ustedes y desahogarme de muchas cosas que uno se muere y se las lleva. Uno tiene que enseñar todo lo que aprenda, porque uno no puede llevarse en la tumba lo que sabe. Todo lo que uno sepa lo debe enseñar, buscando en el porvenir que se viva en una patria distinta y mejor que la que nos tocó a nosotros. Entonces nos tocó una patria despedazada, pero ojalá algún día los que vengan puedan encontrar una patria para todos, no para unos poquitos, ni para matarnos, sino para ayudarnos. Porque la vida es muy linda cuando se comparte, cuando hay amor, cuando hay solidaridad. El resto la vida es una escuela en la que no vamos a aprender. Y vinimos a aprender. Padre, ya finalmente la bendición para la comunidad y para la radio. Padre omnipotente, humildemente dimos a ti nuestra oración en favor de esta comunidad y esta emisora. Dignas de bendecirlas, santificarlas y enriquecerlas con toda clase de bienes. Y así como bendiste las casas de los hebreos a su salida de Egipto, porque estaban marcadas con la sangre del Cordero, figura de nuestra Pascua, en la cual el Cordero inmolado es Cristo, de la misma manera digna de enviar del cielo a tu santo ángel para que custodie, anime, proteja, visite y defienda a todos los que forman parte de esta emisora y de esta comunidad tan querida de Cocorná. Concede las bendiciones y gracias que tú sabes son las que más necesitan para tu gloria y el bien de todos nuestros hermanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.